Marca España. Síguenos en internet. rtve.es. Nuestro siguiente invitado es economista forense, profesor universitario, viajero incansable y escritor. Es Santiago Blasco, un enamorado de la historia que escribe ficción histórica, lo mezcla con la acción, la intriga y el misterio. Son los ingredientes básicos de su obra. Buenos días, Santiago. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Bien, aquí en Radio Nacional, Radio Exterior, en Marca España. Es un placer estar con vosotros. Igualmente. Economista forense, doctor en financiación e investigación comercial, especialista en gestión bancaria, estudios en comercio exterior y control de cambios. Santiago, un hombre de números en un mundo de letras. Sí, curioso, ¿verdad? Muy curioso. Pero no soy el primero. Ni el último, supongo. Espero que no sea el último tampoco. ¿Qué te ha llevado a ser escritor? Bueno, pues es una asignatura pendiente que tenía desde los 15 años. Yo tengo una anécdota muy graciosa y muy emotiva con la presentación de mi última novela, ahora con motivo de la Feria del Libro, el pasado mayo. Uh-huh. Pues presenté a través de la editorial mía, que es Anaya, El Mercader de Alejandría. Uh-huh. Y yo, cuando tenía 15 años, mi profesor de lengua española y literatura estaba empeñado en que debía de hacer letras y tenía que dedicarme a escribir. No le hice caso. Es obvio. Es obvio. Entre otras muchas cosas, porque en casa me convencieron para que estudiara ciencias. Y al cabo de los años, pues este profesor ya está jubilado, y le invité a la presentación de la novela y le hice una dedicatoria, le regalé un ejemplar y le hice una dedicatoria que decía: a mi profesor, don Manuel Fernández, del Colegio San Viator, profesor de lengua y literatura, en agradecimiento por su valía como profesor y su extraordinaria labor docente, porque a mis compañeros les enseñó a leer y a escribir. A mí me enseñó a ser escritor. ¡Qué bonito! El hombre se emocionó, nos dimos un abrazo, quedamos fundidos en un abrazo en la presentación de la novela, y para mí fue una gran satisfacción el hecho de tenerle, después de tantos años, en una presentación de un libro mío. Uh-huh. Estupendo. Este hombre ya entendió desde el principio que debía dedicarme a las letras. Lo que pasa es que llegó tarde. El consejo llegó bien. La reacción mía fue la que llegó tarde. Bueno, Santiago, yo te voy a hacer una pregunta porque la verdad es que estoy intrigadísima. ¿Cómo puedes compaginar tu actividad como economista forense, profesor universitario, articulista y escritor? Bueno, son parcelas. Yo creo que en la vida uno tiene que formalizar parcelas, y cuando estás en un sitio te colocas la gorra de economista, cuando estás en otro te colocas la pluma de escritor. Y fundamentalmente, en mi caso particular, para mí escribir es un hobby, es lo que realmente me gusta, lo que realmente me apasiona. Uh-huh. Bueno, pues vamos a comenzar con tu obra. La caja de la almoneda, un libro que transcurre en una ciudad mágica como Toledo, en el Toledo del siglo XV. Es un texto de misterio, asesinatos, y todo comienza con una caja que te encontraste. Cuéntanos. Bueno, pues efectivamente, digamos que podría ser... esta novela tiene un 30% de investigación, un 30% de ciencia ficción y otro 30% de experiencia personal, de realidad. Bueno, la novela lo que hace es conjugar las tres cuestiones estas. Yo soy quien compra la caja y yo soy quien sufre en parte, pues la repercusión de tener esta caja en mi casa. Y partiendo de esa experiencia personal, bueno, pues me llevó a escribir la novela. Tiene mucha investigación porque la novela arranca en el siglo XV en Toledo, justo en un momento en donde la Inquisición española está en pleno auge. Tomás de Torquemada es nombrado inquisidor general, uh-huh. Y Toledo es la gran ciudad mágica de las sectas satánicas, sectas religiosas, esoterismo. Yo tengo la costumbre de, siempre que escribo algo, tengo que conocerlo. Es decir, uh-huh. Todos los lugares que se desarrollan en mis novelas los he conocido previamente. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Yo soy de Toledo. Toda mi familia, generaciones y generaciones. Pues me alegro que seas de Toledo, porque entonces vas a entender mejor que nadie lo que te voy a contar ahora.
Yo entré en Google y tracé un triángulo cuyos vértices de dicho triángulo era la Catedral de Toledo, el Convento de San Juan de los Reyes y el Cerro del Bú. El Cerro del Bú es el que está al otro lado del río Tajo y la tradición toledana dice que es una de las puertas del infierno. Trazando ese triángulo, las medianas, que son las rectas que coinciden en el centro del triángulo, justo el centro de ese triángulo coincide con la Plaza del Pozo Amargo de Toledo, que esotéricamente es el núcleo de brujería tradicional de Toledo. Sí, señor. Y es una gran sorpresa la que yo me llevé cuando tracé el triángulo, justo coincidían las tres líneas, justo en la Plaza del Pozo Amargo. El esoterismo se mezcla con profecías. Santiago, explícanos, cuéntanos la magia de Toledo. Toledo es una ciudad mágica porque es una de las pocas ciudades donde han convivido las tres religiones durante muchos años. Pero es que además la característica fundamental de Toledo es que son dos Toledos. Uno, el Toledo de día y otro el Toledo de noche. Quien es capaz de recorrer de noche y en invierno el barrio judío de Toledo, toledano, no se olvida nunca. Esa bruma que sale del río Tajo, ese ambiente nostálgico que se crea en el Toledo nocturno, es otra ciudad diferente a lo que uno puede ver cuando la visita de día. A mí Toledo me llama la atención, soy un enamorado de Toledo y yo no sé si habré ido 100 veces a Toledo, y sobre todo cuando tuve que escribir la novela, porque claro, te tienes que documentar, tienes que conocer casas toledanas, porque en la novela se desarrolla cierta acción dentro de una casa toledana. Pero yo cada vez que voy a Toledo encuentro algo nuevo. Descubro siempre una cosa nueva en Toledo. Siempre. Además dicen que las chicas de Toledo son las que mejores piernas tienen, precisamente porque suben muchas cuestas. Desde luego, las cuestas. No sé si mejores piernas, pero cuestas cuestan. Doy fe. Las cuestas cuestan. Bueno, pues vamos con otra obra tuya, que La Palma del Indiano. En esta obra nos trasladas al siglo XIX, a 1830, cuando un velero arriba en el puerto de La Habana. Sí, es una historia. Conozco Cuba, lógicamente, si no podría escribir sobre ello. Pero llama la atención muchas cuestiones. Esta es una novela muy particular porque no tiene personajes protagonistas. La protagonista es una saga familiar. Yo he procurado que el lector no tenga nunca más de 10 personajes entre sus manos. Pero claro, como es una novela que se inicia, como muy bien dices, en 1830 y llega hasta nuestros días, pues conforme desaparecen unos personajes, aparecen otros. Pero siempre que el lector no tenga nunca más de 10 personajes. Esta novela está inspirada en la vida de la última familia española que se dedicaba a la trata de negros. Madre Porque mía. quiero que sepas que los últimos países en dedicarse a la trata de negros fueron España y Portugal. Curiosamente, consiguieron, porque eran los grandes países católicos, consiguieron una bula papal en la cual se decía que los negros no tenían alma. ¿Por qué? Para que no tuvieran cargo de conciencia los traficantes españoles y portugueses. Madre mía. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a otro lugar también mágico y lejano de La Habana, de Cuba. En El Mercader de Alejandría. Sí, esta es la última novela que acaba de salir ahora. De nuevo viajamos en el tiempo, hasta la época de los faraones. Sí, pero de los faraones helenos, de origen griego. Justamente la novela comienza justo en la muerte de Alejandro Magno. Cuando se produce la muerte de Alejandro Magno, el general posiblemente más habilidoso que tuvo Alejandro Magno fue Ptolomeo Soter, que es de donde el origen de la dinastía ptolomaica en digamos, la Alejandría con faraones griegos. O sea, un viaje por la historia, de nuevo la magia, el misterio. Sí, la magia y el misterio, pero fundamentalmente aquí interviene un protagonista, que es el nieto mayor de Ptolomeo Soter, que es el primer faraón heleno, es, digamos, el protagonista principal de mi novela. Es curioso cómo le localicé, porque hay muy poca historia de él, hay muy poca información sobre él, y lo encontré mirando por internet en la biblioteca de Alejandría. Ellos en la biblioteca de Alejandría tienen ordenadores con terminales, y ahí localicé al que ellos llaman Ptolomeo el desconocido, Ptolomeo el desaparecido. Posiblemente de toda la dinastía ptolomaica el más habilidoso de todos. Y sin embargo, el único que no reinó.
Fíjate. Por motivos que se explican en la novela. Sí, sí. Pues emplazamos a nuestros oyentes a que la lean. Es una Sí, novela de misterio, de intriga, donde la fuerza de la venganza supera cualquier otra decisión que pudiera tener. Ptolomeo es un hombre inteligente, frío, calculador, y que ha sido además educado en Tracia, digamos, bajo la tutela de su padre, que es Lisímaco de Tracia, otro de los generales de Alejandro Magno, y que ve en él, ya en su hijo, ve algo especial y le inculca las doctrinas de esoterismo, de escapismo, imitación de sonidos, le otorga otras ciencias diferentes que él piensa que a su hijo le van a servir el día de mañana, y como se demuestra con posterioridad, efectivamente le salva la vida. También escribes de amor, y además de amor en tiempos duros, como es la Guerra Civil Española en tu libro Latidos de amor y guerra. Latidos de amor y de guerra es una historia de amor entre dos parejas, de dos francesas con dos españoles. La característica fundamental es que los dos españoles han peleado en bandos distintos, pero es una novela en ese sentido amable. No contempla ni ganadores ni perdedores, ni victoriosos ni vencidos. Es una historia de amor que se desarrolla empieza cuando las tropas nacionales entran en Madrid. La guerra ha terminado. Pero claro, como tú bien dices, Cristina, son los duros años de la posguerra. Y en ese transcurrir de ese tiempo inicial, cuando ya ha terminado la Guerra Civil Española, pues se encuentran dos personas, dos francesas, una de ellas que ha venido a España como brigadista para trabajar como enfermera y atender a los heridos republicanos del bando de la República, y la otra persona, que es otra francesa, viene a buscar a su marido. Un hombre español con el que intentó formar un hogar en Francia, y que por razones de idealismo viene a combatir en España, pero con las tropas nacionales. Se entrelazan los cuatro personajes y, bueno, pues se explican dos relaciones amorosas interesantes. Muy interesante. Santiago, ¿tienes en mente un próximo libro? Sí. Además, me encanta que me lo preguntes, porque la novela la terminé la semana pasada. Bueno, qué recientito. Está caliente todavía. Este libro todavía no tiene título. No tiene título porque se puede cambiar. Yo inicialmente le he puesto un título que es El jinete hispano, y trata sobre las guerras cántabras. Está ambientada justo en un periodo de 10 años, del 29 antes de Cristo al 19 antes de Cristo, en las guerras que formalizan los cántabros contra los romanos, en un intento de frenar su expansión o su total conquista de la península ibérica. Entonces, piensa que los romanos llevaban 200 años ya que habían entrado por Sagunto en la península ibérica, y les faltaban por conquistar los territorios del norte. Después de los 200 años de lucha, de asedio, de combates, seguían sin conquistar los territorios astures, galaicos y cántabros, aunque lo de los territorios cántabros fueron los últimos que cedieron ante el empuje romano. Santiago, ya hemos dicho que eres economista forense, profesor, escritor, y es que además eres un viajero incansable. ¿De dónde sacas el tiempo? De vacaciones, que cojo días sueltos de vacaciones y ahí los empleo en conocer sitios. ¿Tus viajes te sirven de inspiración? Sí. Yo concretamente, como anécdota, en la novela del mercader de Alejandría, pues si te tengo que ser sincero, yo llegué al Cairo y no sabía de qué iba a escribir, ni sobre qué iba a escribir. Y lo que veía no me gustaba. Mucho tráfico, mucha polución, mucha gente caminando para arriba, para abajo, los coches, demasiado barullo. Y eso no me llamaba la atención. Sin embargo, una noche, de alguna manera, conseguimos convencer a un guía para que nos llevara a las 3 pirámides, y de noche las subimos a mano. Escalamos por las pirámides hasta el vértice prácticamente, que está prohibido. Pero bueno, ya sabes que hay formas de convencer a la policía. Lo conozco. Para que te dejen subir. Y una vez que estaba arriba en las pirámides, yo miraba hacia el Cairo y veía luces que parpadeaban, que me hacían guiños, y no me llamaba ninguna la atención. Sin embargo, cuando miraba hacia el desierto, lo que veía era como un mar de arena que me llamaba, que me decía, oye, tienes que escribir sobre mí. Cuando estuve en Alejandría, después del Cairo pasé a Alejandría, y cuando yo miré desde la cornisa alejandrina el mar,
ese azul especial que tienen solamente en Grecia, en las islas griegas y en Alejandría, decidí hablar sobre la antigua Alejandría. Ujú. Y entonces, rebuscando en la biblioteca, fue cuando localicé al personaje. Pero te aseguro que yo llegué al Cairo sin ninguna idea fija. Ujú. Fue allí donde me convenció. ¿Qué lugar de los que has visitado te ha impresionado más? Es que depende mucho de qué concepto. Me ha impresionado, por ejemplo, en Cuba, la alegría que tiene el pueblo cubano. Ujú. Me ha impresionado. En Egipto, por ejemplo, pues me ha impresionado la cultura antigua que tienen. Ujú. Aunque para mi gusto todavía les falta mucho para aprender a conservar las riquezas arqueológicas que tienen, Ujú. tienen una fuente inagotable de riqueza arqueológica. Ujú. Y mira, hace poco he estado en Vietnam Ujú. y he estado recorriendo el río Mekong y me llama la atención la familiaridad con la que los vietnamitas reciben a los americanos. Curioso. Ujú. Curioso, sí. Es curiosísimo porque hace relativamente poco tiempo que han terminado una guerra con los americanos. Les reciben como verdaderos hermanos, casi te diría yo. Ujú. Es muy raro encontrar una familia vietnamita que no tenga un herido de guerra o que no tenga una falta familiar porque haya fallecido en combate contra los americanos. Y sin embargo no les guardan, o aparentemente no les guardan ningún rencor. Santiago, antes de irte, tengo una pregunta. Me gustaría que me dijeras qué es economista forense. Bueno, pues economista forense significa del foro. Es decir, yo lo que hago es preparar informes para los jueces. Ajá. El foro romano, el antiguo foro romano, Sí. donde se dilucidaban todos los conflictos. Entonces, economista forense es aquel perito judicial que analiza empresas o situaciones económicas, como pueden ser desde quiebras hasta suspensiones de pago hasta valoraciones. Entonces, economista forense es aquel economista que se dedica a preparar el informe para los jueces. Pues Santiago Blasco, esta entrevista la verdad es que nos ha sabido a poco y a mí me gustaría que te comprometas a venir otro día. Estaré encantado de volver a vuestra disposición y ha sido un placer estar estos momentos charlando con vosotros. Ha sido un verdadero placer. O sea, y me voy encantado. Pues lo mismo de digo. Radio Exterior. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias a vosotros.